Buenas noches, amados. Sean muy bendecidos. Le damos gracias al Padre por el privilegio que nos da de compartir esta palabra, y que si esta palabra llega a su vida es porque así, de esta forma, el Señor lo ha dispuesto. Nunca en el Señor nada es casualidad, sino son propósitos del Señor. Y le doy gracias a Dios que me da el privilegio de exaltarlo y de honrarlo con la palabra. Quiero que coloquemos este tiempo en las manos del Señor para bendecir su casa, su vida, su familia, y que este mensaje sea muy direccionado por el Espíritu Santo de Dios para completa edificación de su vida, del cuerpo de Cristo, de sus hijos. Le doy gracias a Dios por la iglesia. Bendigo la iglesia y bendigo cada vida, cada persona que está viendo este mensaje en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque así como estás aquí conmigo, sé que estás allí con cada persona, trayendo libertad, trayendo sanidad y trayendo revelación de los tiempos, revelación de los planes y de los propósitos con cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, había dicho que al estar en los elementos de la Santa Cena, vamos a tomar la Santa Cena después del mensaje. Como también el miércoles había hablado de la fortaleza y había hablado de la esperanza, pero también de tener un oído muy alineado, muy afinado a lo que el cielo está hablando en este tiempo. Y para tener un oído afinado, necesito tener discernimiento también. El oído abierto va muy ligado al discernimiento. Mis sentidos deben estar muy abiertos, mis espirituales, mis sentidos deben estar muy apercibidos al servicio de para lo que Dios nos colocó. Entonces, algo que me ayuda mucho es tener un buen oído para el discernimiento, para discernir lo que se habla. Y también hablábamos el miércoles que el sentido del oído va muy ligado al de la vista, al del ojo, y el ojo va ligado al oído. Una persona que le falte su sentido del oído desarrolla mucho su vista, y una persona que le falte la vista desarrolla mucho su oído. Entonces en este tiempo de verdad pido al Padre para que sus sentidos espirituales sean abiertos, para que sus sentidos espirituales sean muy apercibidos en el poderoso nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por la fidelidad y por su amor en el nombre de Jesús. Doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por la vida de cada persona, y en esta hora oro para que los sentidos espirituales, el intelecto sea abierto, y su corazón también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar, había prometido que iba a hablar del discernimiento, pero antes de todo, quiero decirle, hablar qué es discernir, qué es discernimiento, y luego vamos a la palabra. Discernimiento es una acción, ¿sabe?, que distingue por medio del intelecto una cosa o varias cosas. Entonces, es una acción, es un verbo. Discernir es un verbo, y es una acción que la iglesia necesita para saber distinguir entre la luz y las tinieblas. Entonces, vuelvo y repito para que tengan presente cuando esté leyendo la palabra que el discernimiento es una acción que distingue
por medio del intelecto, por medio del conocimiento, por medio de la sabiduría. O sea, lo que quiere decir que el discernimiento va muy ligado al conocimiento. Y es conocimiento de una cosa o de varias cosas, distingue entre una y otra. No hace una mezcla, sino sabe que luz es luz y tinieblas es tiniebla. También podemos decir que el discernimiento es otorgarle a una persona un privilegio, un honor, un premio, darle a la persona. El discernimiento es un regalo, darle a la persona un cargo honorífico, un cargo de honor, ¿cierto? Eso también es discernimiento. Y también decimos que discernimiento es, lo buscaba en un diccionario secular español normal, que discernir es designar a una persona la tutela de un niño, o sea, es asignado por un juez. El juez le asigna a la persona la tutela de un niño. Eso también es discernimiento. Podemos decir que en sí el discernimiento es la capacidad de realizar un juicio. Por eso es dado por un juez. Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes 3 y vamos a ir al capítulo 3, Primera de Reyes 3:3, y lo vamos a leer hasta el 12. No, vamos a leerlo hasta el 10 o 11 por ahí. Dios nos va a llevar. Vamos a permitir que el Espíritu Santo en esta hora tome el dominio y nos ayude a discernir y a tomar lo que Él quiere para ti y para la iglesia. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, ¿qué le dijo? Dios le habló a Salomón por estar en el lugar correcto. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. 3 cosas dice Salomón que tuvo su padre David, ¿cierto? Anduvo en la verdad, anduvo en justicia y anduvo en rectitud de corazón para contigo, dice, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podría gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. El versículo 11 dice: y le dijo Dios, nuevamente Dios le habla a Salomón cuando él pide estas cosas: porque has demandado esto, no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Amén. Lo vamos a dejar ahí.
vemos que el rey David en el versículo 6, él habla con Dios. Cuando Dios le dice pide porque lo encontró en el lugar correcto, en grande congregación, en el altar en lugar alto. Lo que quiere decir que parte de discernimiento es estar en el lugar correcto, es saber distinguir cuál es el lugar que Dios quiere para ti o para mí. Saber que Dios escoger entre lo bueno y lo malo y lo que es correcto y conveniente. Saber distinguir entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Saber discernir los tiempos, saber discernir las sazones, saber discernir la voluntad del Padre. Y dice que Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo en 3 cosas, ¿verdad? Pero cuando verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido. O sea, está pidiendo algo que vio en su padre. Corazón entendido. Y que por David tener un corazón entendido, de conocimiento, de entendimiento a lo que Dios estaba diciendo, fue prosperado. Y le dice también, da corazón entendido, dice para juzgar, y dice que el Padre también estuvo en justicia. O sea, que también yo ande en justicia, que elegirle como juez, ¿cierto? A tu pueblo. Dice, porque anduvo delante de ti en verdad, justicia y con rectitud para contigo, y tú le has reservado estas gran misericordia. Entonces dice Salomón, en el versículo 8, y tú está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por la multitud. Entonces, dame un corazón para gobernar y no casarme, para discernir entre tu voluntad y la voluntad del pueblo. Y entender quién me va a hablar y a quién voy a obedecer. Discernimiento es una acción que distingue. Distinguir es conocer, ¿cierto? Y la palabra conocer en la Biblia, en su palabra proféticamente, es intimidad. O sea, el discernimiento proviene de una intimidad día a día con el Señor. El Espíritu Santo lo da cuando a medida yo voy madurando en los procesos también que van viniendo a mi vida y creciendo y llegando a una estatura de un varón perfecto. El discernimiento, esa acción distingue y mide el conocimiento. Es mide por medio, ¿cómo se mide el discernimiento? A través del conocimiento. Son dos que van muy unidos. Pero entonces, podemos usar el discernimiento en el espíritu, discernimiento espiritual, conforme a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, pero también podemos usar el discernimiento en nuestra vida secular, en nuestra vida acá, ¿cierto? Porque es distinguir entre que si voy a hacer un negocio, saber quién viene a proponerme una sociedad, saber quién viene a proponerme ese negocio y saber que voy a discernir de que viene de parte de Dios o que no vaya a ser que me vienen a tumbar y que es un engaño. También puede discernir, créame que el discernimiento es la acción que te lleva a distinguir entre si lo que te propusieron
o la palabra que dijeron que viene de Dios es de Dios y no te vas a dejar engañar. También dice que es otorgar un cargo honorífico, ¿cierto? Y cuando es por lo menos la persona que le señalan una tutela, a través de la tutela a un niño para que él lo dirija, ¿cierto? Porque todavía no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces dice David acá, me impacta, perdón David, no, perdón, tengo a David por lo que menciona, dice Salomón, en el versículo 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, yo soy niño. En esto yo soy un niño. Y no sé cómo entrar ni salir. Soy un niño. Entonces, necesito que el juez justo que Jesús me designe, ¿cierto? Para este cargo, alguien que me guíe. Y sabe que alguien que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo. Aquí quedó el Espíritu del Señor para guiarte a ti, para guiar la iglesia y para ayudarla a crecer y que venga libertad y convencerla de juicio, de justicia y de pecado. El discernimiento me hace distinguir entre el bien y el mal. Entonces, en sí el discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral, tener la capacidad de, cuando dice de realizar un juicio moral, es en la integridad de saber y no dejarme engañar y decir sí cuando tenga que decir sí y no cuando tenga que decir no. Saber que viene de parte de Dios o saber si viene de parte de las tinieblas y poner un freno. Y es la capacidad, es la habilidad, es el poder de diferenciar la verdad de la mentira. Eso es discernir. ¿Y quién es el que da la capacidad, la habilidad y el poder? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es nuestras almas. Él nos ayuda a discernir, pero el discernimiento viene a causa de yo pasar los procesos y el proceso me lleva a una estatura, a una madurez. Entonces va muy ligado con la palabra conocimiento y conocer la verdad me hace libre. Así que discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral, es la capacidad, es la habilidad, es el poder de diferenciar la verdad, es la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal a través de la palabra del Señor. Leer la palabra y poder entender lo que Dios está diciendo. Yo pude leer este pasaje y cómo Salomón le estaba pidiendo al Señor que le diera discernimiento para gobernar un pueblo. Así que la iglesia necesita el discernimiento para poder avanzar. Para que la iglesia sea gobernada, necesitamos gente, necesita la gente que tenga capacidad, habilidad de parte del Señor para gobernar su iglesia. Para saber, hoy encontramos que le decimos bienvenido a todos. Llegan los brujos y aún en un servicio y no hay discernimiento dentro de la iglesia para saber que ha venido las tinieblas a dañar la iglesia. Y debería ser que la iglesia debería ser tan hábil, dice la palabra de Dios, que son más ágiles, más hábiles los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Y nosotros con discernimiento podemos discernir desde que viene el mal o de lo que viene hacia nosotros que no proviene de Dios. Es tener la madurez de ver lo bueno y es tener la madurez también de ver lo malo y aceptar y arrepentirse.
Porque muchas veces vemos lo bueno, discernimos esto lo que Dios quiere, pero no discernimos también cuando Dios se desagrada de algo que hemos hecho. Es el comportamiento de la madurez de la iglesia. Discernir es el comportamiento. Con el comportamiento de la iglesia medimos el discernimiento. Con el comportamiento tuyo se mide qué discernimiento tienes para escudriñar, para ver, para creer, para avanzar en lo que el espíritu de la profecía, el espíritu de la verdad está diciendo. Para saber y no dejarnos engañar. Una persona que tiene discernimiento o una iglesia que tiene discernimiento, una persona, una iglesia que anda llena de discernimiento, que discierne en el espíritu, ¿sabes? Una iglesia que siempre va a estar buscando, o es un creyente o es un hermano, que siempre va a estar buscando no afectar a ninguno de su prójimo. La iglesia que tiene discernimiento no está para afectar negativamente a la humanidad. La iglesia que tiene discernimiento ha discernido que está para discernir y para mostrar la luz y para juzgar lo malo. Cuando viene lo malo, no callarlo. Entonces, una iglesia que tiene discernimiento va a buscar no afectar su entorno al mal, sino siempre al mal lo va a rechazar, y una iglesia que tiene discernimiento siempre va a afectar su entorno para lo bueno, para el bien, para la voluntad de Dios. En hebreo la palabra discernimiento es la palabra bin, con B larga, bin, que quiere decir entendimiento. Discernimiento va ligado al entendimiento. ¿Cierto? He entendido. Y también esa palabra bin en hebreo significa discernir entre el bien y el mal. Eso significa discernimiento. Discernir entre el bien y el mal. ¿Cierto? Pesar lo bueno y lo malo. Vemos aquí en este libro de Reyes, aquí con el rey Salomón, ¿cierto? Que le pide al Señor un corazón con entendimiento, un corazón entendido para juzgar al pueblo, un corazón conforme al corazón de Dios, que el corazón sea pesado. Este espíritu de discernimiento va a pesar aún cuando en nuestra vida diaria, cuando alguien viene y nos propone un asunto, un negocio, hay que mirar si ese negocio viene de Dios. Si tienes que discernir y escoger entre lo bueno y lo malo, y saber decirle a lo malo no y cierto y a lo bueno sí. Pero aún la palabra nos ha enseñado, dice, que en estos tiempos a lo malo se le está llamando bueno, no se está discerniendo lo que el cielo está hablando. No estamos dejando gobernar el espíritu de verdad. Y a lo bueno se le está llamando malo. Son tiempos difíciles, pero es porque a la iglesia le ha faltado conocimiento, le ha faltado discernimiento. Entonces vemos cómo me impacta, cómo Salomón da pues, en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Sin discernimiento, la iglesia perece. Sin discernimiento, la iglesia hace mezclas. Dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios,
O sea, no es malo pedirle discernimiento al Señor. Dice que el que desea obispado, buena obra desea. Y el Espíritu da, ¿cierto?, a su medida y da como y reparte como Él quiere. Él va si tú le pides, pero hay algo que le corresponde a la iglesia, que le corresponde a ti, que es contigo, que a ti te corresponde estar en el altar, estar en el lugar correcto, estar haciendo lo correcto, y a medida que haces lo correcto, a medida que haces la voluntad de Dios, a la medida que pasas el proceso que en el cual te estás pasando, eso va a generar en ti madurez, eso va a generar en ti conocimiento, eso va a generar en ti que cuando vengan las tinieblas, no han llegado las tinieblas, pero usted ya ha discernido, que ha oído el ruido que viene, si viene de Dios o si viene, ¿sabe?, del infierno. Si ese chico vino de parte de Dios, ¿es el rey, el príncipe que Dios tenía estipulado para ti, o es un Absalón que las tinieblas están tratando, usándolo para que salgas del propósito de Dios? Ten cuidado con todo esto. O viceversa. No solamente estamos hablando de la parte sentimental, sino también de la parte económica, cuando muchas veces no discernimos qué buenos hablan y la gente entrega lo que no tiene que entregar. Porque discernir es vivir una vida en el Espíritu. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto Jehová, el Señor, me ha ungido. Salomón tenía entendido que, ¿sabe?, tenía muy claro que el Espíritu del Señor estaba sobre su padre David. Que David tenía un corazón para discernir las batallas, las guerras, para venir, para cantar y adorar en el momento preciso al Señor. Dios, ¿quién va a gobernar? Y dice que a Dios le agradó ver el corazón de Salomón, que le pide esto, y Eros le dijo: Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Agrada a Dios que tú anheles y le pidas discernimiento para colocar esta acción al servicio de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, del crecimiento de la palabra poderosa del Señor. Amado, discernir es tomar lo bueno y desechar lo malo. Cuando tenemos discernimiento, nadie te va a poder engañar. Las tinieblas no te van a poder engañar, porque eso proviene del Espíritu Santo, y el Espíritu da a conocer todo lo oculto, lo revela y desnuda. Y ese es el espíritu de discernimiento de espíritus, es para discernir qué espíritu, amado, con qué espíritu llega la persona que llega a proponerte lo que te vienen a proponer, a sacarte de los planes de Dios. Me impacta mucho, por eso cuando el Señor le dice: he aquí que he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habrá nadie. Y me impacta mucho, porque, ¿sabe?, cuando tenemos discernimiento, nadie te va a poder engañar, porque cuentas con un poder y una habilidad de distinguir. Escuche, cuentas con un poder de distinguir quién es el Dios a que le sirves y quién es Satanás o las tinieblas que te vienen a proponer negociaciones. Pero si tú tienes discernimiento, para un momento, hijo del diablo, ¿cierto? O hija del diablo, un momento.
me impactó estos días que le estaba orando a Dios por esto y que el miércoles hablamos del oír bien y en estos días que estaba orando por esta palabra, el Señor me decía que cuando uno tiene falta de oído, cierto, espiritual, que no, un oído que no discierne lo que el cielo está hablando, tiene en vez de tener discernimiento, lo que tiene es un espíritu de aturdimiento. El que le falta el oído está aturdido, no sabe discernir, no sabe entender la orden que se está dando, no sabe en los tiempos que está. Es necesario que este espíritu de discernimiento esté dentro de la iglesia para saber los tiempos en los que estamos y lo que el cielo está hablando. ¿Y quién te viene a hablar? Me gusta cuando aquí en el versículo 16 hay un título que dice que sabiduría y prosperidad de Salomón, pero ahí está la historia, ¿cierto? De las dos mujeres que dieron a luz, ¿cierto? Una dio a luz y la otra, como dice que aconteció que el tercer día después de yo a luz, cuenta la mujer, dijo, yo soy una de ellas, Señor mío, y soy mujer, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa y aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también y moramos nosotras juntas, ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. O sea, lo mató, lo ahogó. Y se levantó a medianoche y tomó mi hijo de junto de mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. ¿Saben que el discernimiento de espíritus, como va ligado al conocimiento, es la acción que me ayuda a dar un buen consejo? Discernir entre saber si lo que te vienen a decir es verdad o es mentira y saber aconsejar. Y me gusta mucho que entonces el rey está en la discusión entre las dos mujeres y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada y enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Wow, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, por sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo, no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. No tenía amor porque no era el de ella, ¿cierto? Pero sabemos que Salomón le había pedido a Dios que le diera para gobernar el pueblo, pues era porque venían muchos asuntos. En la iglesia van a venir muchos asuntos y la iglesia necesita a ti van a venir asuntos y necesitas tener activo el discernimiento, distinguir quién te habla, distinguir y no dejarte engañar por las tinieblas y saber dar también un buen consejo, es parte de discernir. Y entonces, y todo Israel oyó aquel juicio, por eso dice, dame un corazón, sabe, para juzgar. Y le hablaba que discernimiento va dirigido por un juez y el juez es el que le da la tutela a una persona para que dirija a un niño. Y me impacta, esta historia me impacta cómo él tiene la sabiduría para poder sacarle la verdad a ambas, para poder llegar a un justo juicio. El discernimiento te ayuda a llegar a un
justo juicio. El discernimiento de espíritus te ayuda. Discernir sabe, es no dejarte engañar por nadie y tomar un justo juicio. Entonces el rey respondió y dijo: dad aquí el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Discernimiento da sabiduría, da entendimiento para gobernar. El discernimiento para gobernar sobre lo bueno y también, ¿sabe? Para gobernar sobre la palabra que Jehová el Señor haya dicho, pero también da discernimiento para pararse y no permitir que las tinieblas se enseñoreen de ti. Discernimiento. O sea, vemos que es un poder, es una habilidad de parte del Espíritu Santo para distinguir quién es Dios y quién es Satanás, para distinguir quién es la verdad y quién es la mentira, para distinguir entre lo falso y lo verdadero. Eso es discernir. Discernimiento es un crecimiento espiritual, amado. Vemos cómo Dios le otorgó eso que Salomón le pidió, pero vemos que antes de él pedirle eso, cuenta, la palabra dice que él subía, ¿sabe?, al monte más alto, al principal, y estaba allí adorando al Señor. El discernimiento se requiere a medida de la intimidad con el Señor, de la intimidad con la palabra, de la obediencia a la palabra, de pasar los procesos, de la madurez que tú tienes, a medida de eso va recibiendo esa acción, ese don de poder, de tener habilidad y capacidad para juzgar entre lo bueno y lo malo, decirle a lo bueno sí y a lo malo no. Dijo Jesús: nuestro hablar sea sí, sí, no, no, no divagarnos entre dos respuestas y meternos ahí. El discernimiento de espíritu se va se va dando, ¿sabe? Donde hay una verdadera intimidad con el Señor. Hay un proceso, ¿cierto? Se va dando o se va madurando, mejor vamos a decirlo, en la medida que usted crece en el Señor. A mayor estatura, mayor discernimiento. A mayor proceso, mayor discernimiento. Esto le aumenta, ¿sabe? El discernimiento, a medida que tú vas creciendo, va aumentando la capacidad de entender las cosas más profundas del reino. El discernimiento se hace necesario para entender las palabras del Señor. Se hace necesario para entender lo que el cielo está hablando. El discernimiento se hace necesario para entender los tesoros escondidos del reino. Se hace necesario a medida que voy aumentando mi intimidad con el Señor, que voy creciendo en el Señor, que me voy pegando a Él, a medida que voy adquiriendo entonces capacidad de entender sus palabras, la capacidad de entender sus propósitos, la capacidad de entender sus diseños y la capacidad de entender también los diseños de Satanás y descubrirlo y desnudarlo. A medida que usted crece en el Señor, no se va a dejar engañar. No lo van a engañar así nomás. Esta capacidad es para, ¿sabe? Es para completar la construcción, la edificación de tu vida, de tu casa y de la iglesia, del pueblo del Señor. El pueblo necesita ser entendido. ¿De quién le habla? No solamente, dice que yo decía que es del intelecto, ¿cierto? Vuelvo y le leo el concepto, que es una acción que distingue por medio del intelecto una cosa de otra o de varias cosas. Por medio de la inteligencia,
A medida que dice conocer esta verdad, me hace libre. Me da sabiduría, me da revelación. Tener una relación con el Espíritu Santo de Dios es vivir una vida en el Espíritu. Vivir una vida en el Espíritu es tener entendimiento de juicio, de justicia, de pecado. De saber lo bueno, de saber también lo malo. De saber también desechar. El espíritu de discernimiento me ayuda a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5, versículo 21 y 22. Y dice la palabra del Señor: vamos a leerlo desde el 19. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinad todo. El espíritu sabe, dice, no apague el espíritu. El espíritu de discernimiento te va a dar entendimiento de todas las cosas. Te da la capacidad de ir avanzando a la estatura de un varón perfecto. Así que no menosprecéis las profecías. Aún el espíritu de discernimiento te va a dar la capacidad de que si aquí se para un profeta, de que si aquí se para una persona, el que tiene discernimiento sabe que las palabras que dice, si son de Dios o no son de Dios. Si habla verdad o habla mentiras, si es emocionalista o si es un profeta verdadero o es un profeta de mentiras por las palabras que habla. El que tiene discernimiento lo entiende. Dice 21, examinando todo. Examínalo. El espíritu de discernimiento te permite examinar todo, reteniendo lo bueno. Dice, absteneos de toda especie de mal y desechando lo mal. Lo malo, el espíritu de discernimiento le va a ayudar a desechar lo malo, a desechar lo que no es para ti, a desechar lo que no viene de parte de Dios, a tomar lo que viene de parte de Dios. Si has caído en esto, que has sido engañado, tomando lo que no viene de parte de Dios, es hora de pasar proceso, es hora de madurar, iglesia, es hora de madurar, amado hermano. Es hora de decirle, Espíritu Santo, necesito discernimiento, porque aún todo negocio que hago, todo es torcido, todo es malo, no me sale nada bien. ¿Por qué no discierno que con el que me asocié o con mi socio no hay discernimiento? La gente deja de servir a Dios para montar un negocio y sabe, y se asocia no tiene discernimiento, que se asocia con un mundano que tiene la habilidad y la capacidad de tinieblas, de hacer negocios torcidos, de engañar a través de palabrerías y que no diezma y que no se ha entendido en las cosas del reino y se asocia, no porque es mi amigo, no porque lo conozco de años, no tiene discernimiento con quien lo hace. También aún las parejas no tienen discernimiento quién se junta con quién, solamente porque le gusta, porque le agrada, por vista. Esto no es de vista. Amado, discierne. Y dice, examinar todo lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene discernimiento va a permanecer porque no se va a desviar del camino, porque va a entender cuando Satanás lo quiere desviar, va a entender cuando el mundo lo quiere desviar y va a entender cuando su propia concupiscencia, la carne, lo quiere desviar. Y tiene la capacidad, tiene la habilidad, tiene el poder de decir, para. Un momento, ya distingo, ya me di cuenta de que tú me vienes a hacer daño, que tú más adelante, aunque ahorita se vea todo bonito y todo dispuesto, que lo que me vienes a traer es problemas.
me vienes a separar del amor. Y dice, es fiel el que os llama, el cual también lo hará. Amado hermano, quiero compartir la cena contigo y quiero orar y pedirle al Señor que venga un espíritu de discernimiento sobre la iglesia y sobre este tiempo, que es necesario, sabiendo que las tinieblas han sido más sagaces, han sido más entendidas, han discernido más para dañar la iglesia. Cuando nosotros tenemos un poder mayor, un poder que ha venido del Espíritu Santo para discernir cuando el brujo, cuando la bruja entra a la iglesia, no a convertirse, sino a hacer daño, para discernir quién es el que se sienta a su lado, para discernir también qué capacidad tiene esa persona, para discernir también, sabe, las sazones, los tiempos, las profecías que recibimos. Yo le doy gracias a Dios, pero yo cuento, y en una de las veces sirviendo en la congregación, en la congregación que nací, una vez el pastor me dijo, es que con ese hombre es que tú te vas a casar, es que ese hombre es. Y yo me fui y hablé con el Espíritu Santo de Dios. Dije, bueno, tú no me has dicho nada a mí, Señor. El pastor está diciéndome por qué. Pero gloria a Dios que no me casé con ese hombre, que pude decir, este es un Absalón. No viene por mí, viene por lo que, el depósito que Dios colocó en mí. Y así pude decir con el discernimiento, la capacidad de distinguir que eso no venía de parte de Dios. Y salieron una cantidad de cosas después de esa persona. Y yo decía, no, muy bien que el Señor vaya desarrollando eso en mi vida. Y sabe que el discernimiento de espíritu se va dando a medida que vas avanzando y que vas creciendo. Salomón pidió eso al Señor y Dios se lo otorgó. Y con eso gobernó el pueblo. Pero necesitas una intimidad con Dios. Unes todo. Un semáforo en amarillo. Que las cosas no vienen de Dios. Que hay que parar. Es cuando usted, de saber que si no está viviendo en el Espíritu, es saber que le hablaron, que le dijeron, que pasó y que usted no se dio cuenta, sino que le hizo caso a su propia carne, que le hizo caso a la voz, que le hizo caso al amigo, que le hizo caso a su interior y no a la voz de Dios. El Espíritu Santo lo va a capacitar, le da la habilidad y le da el poder, ¿sabe? La habilidad de levantarse, de hollar serpientes y escorpiones, de discernir si esto es una serpiente o discernir qué es esto. Discernir si es de qué espíritu es el que me está hablando, de parte de quién es. Esto va mucho con lo profético. El discernimiento va mucho con lo profético. Me impacta cómo Elías, estando allí en la cueva, él discierne si conoce la voz de Dios, si viene un viento, viene un tormento, una torrente, viene un fuego, ese no es Dios. Pero cuando escucho un silbido apacible que viene, dice, ese sí es mi Dios. Yo voy a salir porque entiendo este negocio, sí lo voy a hacer porque entiendo que Dios me está hablando. Voy a servir a Dios en esta forma porque entiendo que me ha llamado Dios, porque entiendo que el espíritu de verdad, el espíritu de la profecía, el espíritu de entendimiento está sobre mí. Entiendo que esto es correcto porque viene de parte de Dios, porque lo he discernido, porque he entendido
entendido que Dios está en este asunto. ¿Entendido? Continuamos, amados hermanos, porque el discernimiento te va a ayudar aún en la vida de familia, en la vida de tu negocio. Hay tipos de entendimiento, vamos a saberlo el próximo servicio. Así que, amado, hoy lo bendigo. Quiero que compartamos la cena del Señor y que le vayamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dé madurez, que no seamos niños fluctuantes, que no seamos niños que todo lo ve normal. El bebé desde que nace tiene su proceso y a medida que va creciendo se hace más fuerte, más hábil. Así que a medida que vayas madurando, el espíritu de discernimiento va haciéndose más fuerte, te va dando un poder mayor para discernir y desechar lo malo. Lo bendigo, lo amo y espero que allí con tu familia hoy compartas la cena del Señor y lo hagas, ¿sabe? Con temor en el Señor. Tome su cuerpo y tome su vino, como Él dijo, en memoria de Él. Lo bendigo, buen día, comparta con su familia y pídale el discernimiento que Él lo da sin medida en el lugar alto. Bendiciones.